tal? Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión número 9 de la asignatura Planeación Estratégica. En esta ocasión vamos a dar inicio al tema número 3, un tema por demás interesante y vital para el manejo de la planeación estratégica de una manera práctica, concisa y clara. Estamos hablando de analizar el entorno, es decir, cómo vamos en el sentido del planeador estratégico a analizar el medio ambiente en el que está inmersa la organización. Vamos a hablar también de estas cuestiones importantes como la parte estratégica, hablaremos de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter y también hablaremos de cómo todos estos elementos que conforman el entorno deben ser tomados en cuenta, deben ser analizados para poder establecer objetivos y estrategias y que eso nosotros lo podamos convertir en oportunidades, también contrarrestando de la mejor manera posible las amenazas. Para esta sesión número 9, nosotros nos vamos a ubicar en el estudio de oportunidades y amenazas. Vamos a hacer solamente una puntualización de la diferencia que existe y de cómo debemos enfrentarlo. Vamos a hablar directamente sobre las fuerzas externas o los factores externos que afectan considerablemente a la organización y que ahí es donde nosotros debemos ubicar cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas. Y dentro de estas fuerzas externas vamos a platicar en esta sesión de dos, de las fuerzas económicas o de los factores económicos y de las fuerzas sociales, cómo ellos deben estar perfectamente bien ubicados por los planeadores, por los directivos, por las gerencias y debemos buscar la forma más precisa de poder enfrentarlo, diferenciarlos y entonces establecer estrategias que nos ayuden, obviamente, a aprovechar. Recuerden que en resumen de nuestra sesión anterior, nosotros nos ubicamos en la última parte del tema número 2, que es la misión y la visión organizacional. Y de ahí estuvimos puntualizando algunas formas de elaborar una misión, de cómo se tiene que hacer este manejo y entonces también de ubicar cuál es la misión organizacional. Son dos puntos fundamentales porque cuando se están estableciendo esa parte estratégica, cuando se están desarrollando o diseñando esas estrategias que nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos, la empresa o la organización debe estar preparada en el sentido de poder ubicar desde la misión y la visión, junto con los valores y la filosofía, todo ese inicio del planteamiento de objetivos y del diseño de estrategias. Vamos a comenzar entonces esta sesión hablando y ubicándonos específicamente sobre el análisis del entorno externo. En temas posteriores veremos el análisis del entorno interno, pero en esta ocasión y en la próxima sesión hablaremos exclusivamente del medio ambiente externo. Si me siguen, por favor, en la lectura de la diapositiva correspondiente, dice que este análisis del medio ambiente externo se genera a partir de la recolección de datos macroambientales, los cuales nos van a ayudar a identificar tanto las oportunidades como las amenazas del entorno. ¿Por qué? Porque este par de elementos son incontrolables por parte de la empresa, es decir, la empresa no puede controlar ni factores sociales, ni factores económicos, ni factores culturales o demográficos, sino todo lo contrario. Por eso es importante que toda la gente que toma decisiones, que son los estrategas dentro de la organización, estén constantemente en contacto con ese medio ambiente externo. ¿A través de qué? A través de estudios, a través de medios de comunicación, a través de instituciones gubernamentales, en el caso demográfico, por ejemplo, INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, son quienes están aportando toda la información que se requerirá para ese análisis de medio ambiente externo. Lo que se busca con este análisis fundamentalmente es tratar de reducir los impactos negativos y potencializar los impactos positivos. También se debe quedar muy claro, no todos estos elementos son iguales para todas las empresas y todos los mercados. Lo que puede ser una oportunidad para un mercado o una organización podría representar una amenaza para otro.
Entonces, por eso es importante que partamos desde la misión, visión, filosofía y valores institucionales para que se establezca quién es, cuál es la razón de ser de la organización y entonces sí pase a la siguiente fase, que es el análisis precisamente de este entorno externo y yo pueda ubicar para potencializar lo positivo y tratar de disminuir el efecto o el impacto que puedan tener las amenazas o los aspectos negativos externos del medio ambiente. Bien, hay algo muy interesante y bien importante de considerar, el entorno global. Estamos inmersos ya en la globalización. Es un elemento, es un tema, es una realidad que todas las personas, las instituciones, los gobiernos, las empresas e incluso las organizaciones no lucrativas o las que se manejan hacia la parte social se están viendo ya inmersas, ya estamos involucrados, aunque nosotros seamos globalifólicos o haya alguien que esté en contra de este fenómeno o este actuar de la globalización, el entorno ya está dentro de él. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar dentro de ese entorno global cómo se está operando o cómo opera la empresa y entonces poder nosotros identificar para poder hacer las modificaciones correspondientes. Nuestra diapositiva nos dice lo siguiente. 1. Hay un desarrollo de las comunicaciones que hace cada vez más dinámicas las transacciones financieras entre todos los países. ¿Esto qué es lo que sucede? Sucede algo bien interesante porque cuando una persona o cuando una institución o cuando una empresa toma esa oportunidad que están ofreciendo las telecomunicaciones, puede encontrar muchísimos beneficios y puede adquirir muchos beneficios con el manejo de esta, pero no todo es positivo. Tal vez en algún momento o en alguna situación el manejo de esta tecnología, que tal vez no se conoce o no está adaptada a lo que nosotros estamos buscando, en vez de darnos una oportunidad, nos podría representar una amenaza. La erosión gradual del predominio internacional de Estados Unidos y la competencia del nuevo poder económico, de un país tan grande y tan importante como lo es China hoy día, así como otros países de Oriente u otros países del Medio Oriente. Fíjense, lo que importa en este momento, en esta situación, en pleno siglo XXI, es cómo estos grandes potencias, que han sido potencias desde hace 20, 30, 40, 50 e incluso por siglos, se están viendo modificadas o están siendo movidas de alguna forma en un ranking que nos está diciendo cuál es el presente y cómo se debe proyectar. Cuando veamos fuerzas económicas o factores económicos en un ratito más en esta sesión, se van a dar cuenta de lo que les estoy platicando, ¿ok? Pero hay que considerar precisamente este manejo, estas posiciones que van tomando estratégicamente los países. Esto me ha ido, por ejemplo, a través del Producto Interno Bruto, y cómo se puede proyectar y cómo las empresas deben enfrentar precisamente estas grandes modificaciones. Una más nos habla de la confirmación de bloques comerciales que impone mayores barreras para los que están fuera de un bloque. En Latinoamérica, por ejemplo, hay más de una o dos organizaciones que se dedican precisamente o que están orientadas al manejo de bloques comerciales. Y dentro de este manejo, evidentemente, país que no está inmerso o no está integrado en pues sufre las consecuencias de estos tipos de bloqueos. Lo más representativo es el bloqueo económico que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos ha impuesto o ha obligado a otros países a hacer en contra de Cuba. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba? Pues entonces empezar a manejar su sistema, su política y su manejo hacia otros países en donde ha dado ciertos resultados, como en el caso de Venezuela o como en el caso de Bolivia. Pero fuera de esto, los otros países que no se encuentran en estos bloques sí encuentran muchísimos más problemas para poder comercializar con algún otro país. Esto es lo que nos está dando como resultado de esta globalización y que se debe enfrentar este tipo de modificaciones.
Y la deuda de países latinoamericanos y de Europa Oriental, así como la fragilidad del sistema financiero internacional. Uno de los escándalos financieros o de los problemas financieros más fuertes que se está manejando o que se está viendo y se está viviendo en Europa es específicamente en dos países, en Grecia y en España, donde en España el desempleo ha tomado unas dimensiones impresionantes, donde nunca se había visto un índice de desempleo tan alto y donde en Grecia se han tenido que inyectar millones y millones y millones de dólares, de euros, para que se pueda reforzar este sistema económico y que no ha dado el resultado porque son resultados que se deben esperar a largo plazo. Entonces, estos son los elementos importantes que se deben considerar y que están insertos dentro del entorno global y no deben ser perdidos de vista de ningún momento por parte de los estrategas empresariales. Otros elementos importantes que están dentro del entorno son los siguientes. La desaparición, por ejemplo, de los bloques socialistas y la privatización de las compañías públicas, esto es, el neoliberalismo, también han provocado cambios significativos en el entorno global. La rápida diseminación de estilos de vida globales, lo que veíamos hace 3 o 4 décadas, que era normal o que era bien manejado y bien aceptado en algunos países, ya está llegando a países de Latinoamérica. En su momento lo platicaremos. Y entonces estamos viendo que esos estilos de vida ya se están haciendo cada vez más estándares o se están habituando más en otros países del mundo. La apertura gradual de grandes mercados nuevos, tales como China, como India y dentro de la misma Europa Oriental, mayor presencia de compañías transnacionales en distintos países, y el número creciente de alianzas estratégicas corporativas internacionales. Estamos viendo hoy día empresas o grupos de empresas que incluso se están aliando en algún momento estratégicamente con algunas competencias para entonces poder hacer frente a situaciones financieras o situaciones económicas que se estén viviendo en ese momento. Esto es entonces lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Esta es la realidad de este entorno globalizado y son elementos que se deben considerar como base para poder estudiar y analizar las fuerzas externas que afectan a las organizaciones. Bien, dentro de lo que es el tema oportunidades y amenazas, vamos a puntualizar, y esto es bien importante que quede claro, para recordarlo o para ubicarnos en este tema particularmente en estos dos elementos, ¿ok? En una época de fuertes y frecuentes cambios, como lo que estamos viviendo en este entorno globalizado que ya comentamos, el éxito o fracaso de las organizaciones se está condicionando en un alto grado por la habilidad que muestra para aprovechar tanto las oportunidades y también poder enfrentar las amenazas del entorno. Conceptualmente, recordemos que el problema es un tanto simple. Por un lado, se debe analizar externamente la situación para que nosotros podamos identificar como estrategas los cambios que vienen y entonces que yo los pueda diferenciar en oportunidades y en amenazas. Mientras que por otro lado, se debe realizar un análisis interno para establecer qué capacidad tiene la empresa y hacerles frente. Estamos hablando de las fortalezas y las debilidades que en el siguiente tema vamos a abordar con más precisión. La idea es que con esta base que nosotros tenemos de clasificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, se puedan establecer los objetivos y luego diseñar las estrategias que me ayuden a cumplir con lo que se está estableciendo en una planeación estratégica. Comenta la diapositiva que como antecedentes para este análisis se necesita conocer los claroscuros del futuro, es decir, en qué grado puede ser conocido el futuro, que va de la virtual certeza hasta la plena incertidumbre y cómo influye esto en las formas de la planeación. Insisto, no para todas las empresas, lo que puede ser claro para la otra, sino todo lo contrario. Por eso es interesante ver el matiz de este claroscuro del futuro. Al final de esta diapositiva les estoy marcando la página, la liga donde estoy ofreciéndoles esta información. Yo les sugeriría que ingresaran a la página y encontraran más información al respecto. Es una información de
capacinet.gov.mx, que les puede orientar todavía más y darles una idea más clara de lo que estamos aquí comentando. ¿Ok? Esto es nada más para puntualizar y recordar oportunidades y amenazas. Vamos a ver en qué consiste el estudio de las fuerzas externas, que es lo que nos ocupa en este tercer tema. Con los términos que ya vimos de oportunidades y de amenazas, se hace referencia a aquellas condiciones que son positivas o favorables o que en un momento dado no lo pueden ser para la empresa, y que esto definitivamente me va a derivar cambios importantes que se dan dentro del medio ambiente y que afectan o impactan a la organización. Entre tales cambios se incluyen nuevas situaciones que de alguna manera ya están presentes, como son los hechos que a futuro pueden verificarse. Esta situación económica, por ejemplo, sí es un elemento fundamental, porque todos los días estamos viendo fluctuaciones. Hubo un día en que la bolsa oriental, la bolsa de Japón, tuvo excelentes oportunidades y tuvo una alza o un día favorable. Conforme va pasando el día y las bolsas de los distintos países empiezan a trabajar y van cerrando sus jornadas, están ofreciendo los efectos de ese impacto positivo o negativo que comienza por allá por el oriente en un día y termina en la parte occidental como otro. Imagínense, en un día cuántos cambios se pueden dar, cuántas oportunidades o cuántas amenazas se están dando en un mismo día y que afectan positivo o negativamente a una empresa. Bien, dice que el procedimiento que se sugiere para establecer las oportunidades y amenazas más significativas puede contemplar las siguientes 4 etapas. ¿Cuáles son estas 4 etapas? La primera, explorar el medio ambiente para definir cambios más significativos que se han dado en los últimos tiempos y los que se pudieran anticipar para el futuro. Acuérdense que todo esto es un ciclo, por lo menos en la parte del ciclo económico, sí hay ciclos más cortos o más largos, pero el ciclo fundamentalmente es de 4 fases o de 4 etapas. Si se puede o si se explora el medio ambiente y se empieza uno a ubicar, a poder estudiar y a poder indagar qué fue lo que pasó en un periodo más o menos igual, años anteriores o décadas anteriores, se podrá tener una idea más clara de qué es lo que viene o qué es lo que está por llegar. El segundo paso dice, indicar qué probabilidad o grado de certeza se atribuye a la ocurrencia de cada uno de esos cambios. La tercera, establecer qué oportunidades y qué amenazas se abren para la firma si se llegan a materializar dichos cambios, y finalmente valorar el nivel de impacto que se tendría. Hace algunos días escuchaba en la radio una noticia muy relacionada con esto. Estaban hablando de algunas constructoras o grupos de constructores que han presentado ya problemas, que tienen problemas graves, porque 2 de ellos, no voy a mencionar nombres, 2 de ellos están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y uno de ellos ya no puede hacer este juego de la bolsa, ya no está participando, financieramente ya no les conviene. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar una serie de anomalías financieras, se empezaron a manejar una serie de trucos en el sentido financiero que hoy, después de varios años de haberlo hecho, vienen las consecuencias. Y entonces ya es una constructora que no es muy confiable para esta cuestión de el aspecto de construcción de casas o construcción de unidades habitacionales que se pueden vender a las personas a través de Infonavit o a través del Fobiste. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, pues que en todas las empresas donde se dan situaciones positivas o negativas, buenos y malos valejos, en algún momento de la vida, en algún ciclo, se tiene que volver a repetir. Ahora bien, ¿cuál sería el futuro de esa empresa? Estratégicamente hablando, se pudiera establecer muchas acciones que dentro de la misma se deben dar y empezar a tomar medidas precautorias para poder enfrentar tal vez, y así lo decían en la radio, hasta escándalos por este mal manejo financiero. Entonces, sí es importante, sí es interesante que los estrategas entiendan y comprendan por qué otras empresas han pasado por éxitos o por fracasos y tratar de no, pues obviamente, repetir la misma fórmula. Dice que el análisis externo
debe estar permanentemente enfocado a encontrar aquellos que tengan un impacto en la estrategia, generando o evaluando esas opciones estratégicas. Aquí nos están indicando, nos están dando un cuadro, un esquema muy interesante, muy claro y muy preciso que nos está puntualizando el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Se hablan de decisiones estratégicas, por ejemplo, aquí hay que decidir en qué se va a competir, en dónde se van a tomar decisiones para la inversión, en cómo competir, en algunas otras directrices funcionales y las bases para competir, así como la integración o la puntualización de ventajas competitivas sostenibles, que viene siendo como una habilidad. ¿Qué es lo que tiene más mi empresa que me puede dar una ventaja competitiva? De todas estas decisiones estratégicas, hay que también desarrollar paralelamente un análisis externo. Este análisis externo se está centrando en dos puntos importantes. Lo primero y lo básico es la identificación. La identificación de qué? De esas oportunidades, de esas amenazas y también de algunos cuestionamientos. Esa es una parte muy interesante. Para luego proceder a un análisis en donde se van a identificar las necesidades críticas de información. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo tengo que indagar para tomar mis decisiones pertinentes? En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente en qué consisten esas etapas. Las decisiones estratégicas como conceptos en la cuestión de decisiones estratégicas nos dicen el dónde competir, pues obviamente me implica identificar cuáles van a ser mis decisiones de inversión. ¿Cómo tratar los negocios existentes? Es otro cuestionamiento interesante que se debe plantear. ¿Debo seguir en el mismo mercado? ¿Debo seguir bajo la misma línea? ¿O es necesario hacer cambios? ¿Cómo manejarse el invertir en su crecimiento? O tal vez en mantenerse como están. Hay empresas que, dadas las circunstancias, prefieren no crecer o no establecer objetivos muy por arriba de su estándar. Y entonces es más fácil para ellos en momentos difíciles mantener la calma y mantener el ritmo que en periodos anteriores se han manejado. Cosechar, esto es, ¿cuál es la mínima inversión que yo debo manejar estratégicamente hablando para que yo coseche y en qué cantidad lo voy a hacer? Tal vez sería interesante que esos negocios se pudieran liquidar. Es decir, si yo quiero o yo pretendo responder cómo debo tratar a los negocios existentes, debo plantear esos puntos que en cursivas ustedes están viendo, esos diapositivas y que voy a repetir. Puede ser que invierta en su crecimiento, que los mantenga como está, que coseche con una mínima inversión o tal vez liquidarlos. Otra de las preguntas importantes en cuanto a decisiones estratégicas se refiere a sobre qué direcciones de crecimiento deben recibir inversión, no en todos los momentos, sino en todos los productos, sino en todos los mercados, merece una inversión importante. Si la decisión es crecer, ¿cómo se puede hacer? Si es mantenerse, pues no hay ningún problema, pero si la empresa se siente con la capacidad de hacer inversiones, ¿cómo se deben hacer? Ahí hay tres aspectos fundamentales. Uno es con una estrategia de penetración de mercados, con una estrategia de expansión de producto o bien con una estrategia de expansión de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llegue más rápidamente a un mercado y que lo inunde o que lo llene totalmente de mi producto. Tal vez que diversifique o haga más grande la línea de productos o tal vez que trate de llegar a más mercados. Esas serían las tres opciones estratégicas si la decisión de la organización es crecer y la forma de hacerlo. Otra de las preguntas en cuanto a decisiones estratégicas nos dice lo siguiente: ¿debe enterarse a nuevos negocios? ¿Cómo competir? ¿Cuáles son las directrices funcionales? ¿Cuáles deben ser las directrices funcionales en ese caso? Puede ser la directriz de posicionamiento, la de segmentación, la de distribución, la de manufactura o de sistemas de información. Depende de la naturaleza del negocio, depende de la misión del negocio y de los objetivos que se pretendan lograr. En cuanto a manejar un desarrollo de ventajas sostenibles, también es importante manejarlo. ¿Cuáles son los factores claves de éxito y qué habilidades y activos
deben establecerse y desarrollarse. Todo esto que acabamos de comentar forma parte de esas decisiones estratégicas. Y esas decisiones estratégicas se toman con base ¿qué? En un análisis de oportunidades y de amenazas de esas fuerzas externas a la organización. Para cerrar con este punto, algunas decisiones estratégicas como ejemplos son los siguientes. Se puede hacer una introducción de nuevos productos o tal vez de nuevos procesos. También se puede dar la apertura de nuevos negocios o nuevas empresas. Tal vez se quiera expandir o hacer más grande la infraestructura o la capacidad productiva de la empresa. Tal vez se tome la decisión de cerrar un negocio o de terminar con un producto en el mercado. Tal vez se busque llegar o introducirse a mercados totalmente nuevos. Tal vez se tome decisión de desarrollar algunos aspectos tecnológicos dentro de la organización. Tal vez se piense como alianzas estratégicas en la parte de esta decisión. O tal vez se prefiera adquirir otras empresas o bien fusionarse con otras empresas o grupos. Vender una empresa, entrar en el mercado de capitales o bien algunas otras acciones a tomar ante un cambio brusco e inesperado de la paridad de la moneda. Yo les invitaría, así como forma complementaria o para sostener y reforzar este punto, que tuvieran la oportunidad de revisar la historia financiera de Grecia de los últimos años a partir de su inclusión en la Unión Europea, obviamente adoptando el euro como su propia moneda. Esto sería muy interesante para que se pudiera comprender todavía más cómo estas situaciones en cuanto a paridades y en cuanto a manejos de mercados financieros sí afectan no solamente a una empresa, sino a un país entero. Bien. Para esta última parte, todavía nos falta un tercio de nuestra clase, vamos a hablar específicamente, vamos a desarrollar el concepto de dos fuerzas importantes o las dos primeras fuerzas externas que debemos analizar. Estamos hablando de las fuerzas económicas y las fuerzas sociales. En cuanto a las fuerzas económicas, ¿qué es lo que está pasando en este sentido? Dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro mercado mexicano, lo primero y lo más importante es que las organizaciones y las empresas entiendan, comprendan cuál es la estructura de ingresos de los mexicanos. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia en la radio, en la televisión o leemos en cualquier medio electrónico o impreso esta situación del índice de confianza del consumidor en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de diciembre, en el mes de enero de X año. Ustedes se han preguntado en qué quiere decir o en qué consiste ese índice de confianza del consumidor. O tal vez escuchamos que la inflación el mes anterior se incrementó un punto porcentual tal porque estos productos subieron de precio y porque estos productos bajaron de precio. O que el índice o la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores está variando, tuvo una fluctuación del más, del menos puntos porcentuales. Todo esto nos está diciendo y nos lleva a comprender tanto la estructura macroeconómica de nuestro país como la estructura de los ingresos de los mexicanos. ¿Y por qué específicamente los ingresos? Porque ellos son los que van a comprar nuestros productos. Y si yo no sé cómo anda el bolsillo del consumidor final, pues muy difícilmente voy a poder establecer un precio que ellos estén dispuestos a pagar por mi producto. Otra de las fuerzas económicas que es necesario estar constantemente supervisando y siguiendo es la tasa de participación económica, así como la inflación y el ciclo económico en el que nos encontremos. Les estoy agregando un par de párrafos que me gustaría me ayudaran a leer. El entorno económico más amplio de una empresa es un factor que puede afectar al entorno de negocios de la misma. Por ejemplo, hablando de ciclos económicos, dentro de una recesión, los consumidores gastan menos en elementos opcionales, es decir, en un momento de recesión no se puede tan fácilmente cambiar de un automóvil o no se puede fácilmente cambiar de mobiliario en una casa. Sin embargo,
Este impacto es que el entorno económico sufre, es decir, las ensambladoras de automóviles, los fabricantes de muebles o de electrodomésticos o de electrónica, sí se ven dramáticamente afectados. ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene el dinero suficiente en su bolsillo para poder comprar algo en momentos de recesión. ¿Qué pasa si en el entorno económico estamos manejando una prosperidad? Estamos en la etapa de la prosperidad en un ciclo económico. Aquí entonces los consumidores sí son más propensos a gastar dinero, no solo en las necesidades, sino también incluso en artículos más grandes o comprar más artículos que lo normal. A lo mejor en una familia se puede comprar 2 o 3 automóviles en donde es uno para la familia, es uno para la esposa, es uno para el esposo, o si ya hay hijos adultos que están en el periodo universitario, pues igual y le compran un automóvil sin mayor inconveniente. Entonces, esta fluctuación y este manejo del ciclo económico es lo que nos está dando como resultado entender y comprender cuáles son las fuerzas económicas que en ese momento se están dando y cómo se deben enfrentar de manera adecuada. Lo que les comentaba hace un momentito, cuando estábamos hablando del entorno globalizado y de algunas modificaciones o algunos elementos que se deben considerar para poder enfrentar esto, es la siguiente diapositiva que les muestro. En esta diapositiva quisiera que viéramos, la fuente son estimaciones del Banco Mundial para el 2009 y estimaciones para el 2050, ¿ok? ¿Y por qué traerles esto? Porque aquí estamos viendo cómo se va a dar, por ejemplo, en esta parte macroeconómica, lo que se conoce como el gran salto del dragón asiático, de China. Si ustedes observan esta gráfica de estar manejando la información, dice que en el 2009 esto está manejado por volumen del PIB en paridad del poder de compra en miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces vamos a ver, en el 2009 Estados Unidos ocupaba el primer lugar. Identifiqué específicamente la cantidad y el ranking donde se encuentra México en el 2009. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de México nos estaba dando una cantidad en miles de millones de dólares de 1.540 miles de millones de dólares que se están manejando en ese momento, en el 2009, en el ranking número 11 en cuanto a Producto Interno Bruto en este ranking internacional. Pero ¿qué va a pasar en el 2050, que es nuestra siguiente diapositiva? En esta nos están diciendo que China, por ejemplo, va a estar ocupando el número 1, seguido de la India y desplazado hasta el tercer lugar a Estados Unidos. México se encontraría en el lugar 7º, con 6.682 miles de millones de dólares. Comparado, regreso al anterior, con un lugar de ranking número 11, con 1.540 miles de millones de dólares, que se ubicaría en el 2009. China estaba en el segundo lugar, según esta proyección, en el 2009, para el 2050 se encuentra en el primero, y Estados Unidos cae en el ranking número 3, el Japón, que tiene el número 3, estaría en quinto lugar. Yo les invito a que vean con más calma, con más precisión, e incluso que traten de ubicar otras fuentes en donde nos están dando este ranking y se pueda identificar realmente qué es lo que puede pasar y por qué a nosotros nos están ubicando como México de un lugar 11 a un lugar 6 en 41 años o a 41 años de distancia. Será bien interesante, ojalá que lleguemos al 2050 y poder ver si era cierto lo que nos estaban proyectando según el Banco Mundial desde el 2009. Para esta última parte, me gustaría platicar sobre las fuerzas sociales que están en el medio externo de la empresa y que deben ser consideradas dentro del análisis para ubicar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas.
¿Qué es lo que constituye las fuerzas sociales? Bueno, pues las fuerzas sociales están constituidas por las actitudes, los valores, los estilos de vida y cómo estos tres elementos influyen, fíjense bien, en los productos que la gente compra, los precios que paga, la efectividad de la promoción y cómo, dónde y cuándo espera comprarlos. Yo lo estoy enfocando a un sentido estrictamente mercadológico. ¿Por qué? Porque de esto deriva la parte de operaciones, la parte de compra y evidentemente la parte de la comercialización, que son las fuerzas internas que en el tema número 4 analizaremos con mucha calma. Los factores sociales que afectan el entorno son las influencias culturales de la época. Hace 50 años no se tenía un patrón, ni un estilo de vida, ni un patrón de compra igual al que tenemos hoy. Fíjense que nada más así como para puntualizarlo, hay muchas cosas que en esencia no cambian, pero que por aspectos culturales sí podrían verse en un momento afectados. Hace algunos meses o algunos años se presenta en México una película que vino a cambiar mucho la percepción cultural de la familia mexicana y de cómo un impacto familiar puede hacer cambiar todo este entorno en cuanto a los estilos de vida que la gente y la forma de comprar que la gente tiene. Me estoy refiriendo a esta producción que se tituló Nosotros los Nobles. ¿Y por qué marcarla en este momento? Ustedes saben, y si no lo saben se los comento con mucho gusto, que Nosotros los Nobles está basada en una película de Luis Buñuel que, si mal no recuerdo, filmó en 1949, que se llama El Gran Calavera. Si ustedes revisan, ustedes se sientan a observar y a entender el entorno del Gran Calavera y luego ven Nosotros los Nobles, estamos viendo un mismo entorno, pero con algunos tintes distintos en cuanto a qué, a valores, a estilos de vida y a actitudes. Yo creo que los valores en este momento, de ese momento, de 1949, a la transmisión o a la producción de Nosotros los Nobles, no han cambiado mucho porque el valor sí se maneja, que es la honestidad, que es el respeto, el amor en la familia. Pero sí las actitudes y los estilos de vida las estamos viendo también en algún momento que pueden cambiar, pero que siguen siendo la misma. Por ejemplo, las actitudes prepotentes de los hijos se ven no en la misma magnitud, no con la misma fuerza. Ustedes lo ven más suave y más sutil en la Gran Calavera, pero en Nosotros los Nobles siempre lo ven más agresivo. Y es más hiriente. Incluso la parte final de la película nos habla de una separación y en el Gran Calavera nos habla de un final feliz. Estamos hablando de dos entornos distintos, pero que en el momento la esencia, yo lo considero así, los dejo a su mejor opinión, ustedes saquen sus conclusiones, se sigue manteniendo o se debería mantener por cuestiones morales, no por cuestiones éticas, sino por cuestiones morales. Sí hay algunas cuestiones morales o sistemas de valores familiares que sí se pueden conservar, otras que se perdieron. Pero a final de cuentas son esas fuerzas sociales que nos están manejando y que, como dice nuestra diapositiva, afectan el entorno y que son las influencias culturales de la época. Época de los 50, cuando empieza la década de los 50, y la época en la que sale a la luz, y que sale en transmisión y sale en la comercialización de Nosotros los Nobles, por ejemplo. Aquí les ubico un ejemplo ya un poquito distinto a lo que comentamos de Nosotros los Nobles, que un diseñador de moda que crea pantalones Oxford a rayas no tendrá éxito en un entorno donde los pantalones de pierna recta y de color sólidos son los deseados. Un entorno social que tiende a ser más conservador no admite estilos que parecen estar a la moda. El negocio de la diseñadora de moda se resentirá si no cambia el estilo de ropa. Lo mismo se aplicaría, por ejemplo, a los fabricantes que producen y las tiendas que venden estos productos. Bien, ¿cuáles son los valores actuales en los grupos sociales? Estos valores que en la última década o la primera década del siglo XXI se han manifestado y están muy marcados en nuestro entorno. Por ejemplo, encontramos dentro del grupo de personas del sentido de valores, personas con una mentalidad muy abierta, en donde hay individuos altamente informados que se interesan por nuevas clases de productos y servicios que pueden considerarse propios de otras culturas, incluso subculturas
que nos están manejando precisamente esa cuestión de mentalidad abierta. El segmento de tradicionalistas nos dice que estos se aferran a las costumbres de los lugares en los que nacieron y no están interesados en apartarse en ellos. Hay mucho arraigo en los tradicionalistas. Gente que vive fuera de la Ciudad de México, de su área metropolitana, por ejemplo, es muy reticente, incluso niega rotundamente venir a la Ciudad de México. O hay muchos citadinos que se sigue negando la posibilidad de salir a vivir a otras partes del interior de la República, o que si salen, tarde o temprano regresan a su entorno. Hay también un segmento de modernistas. En ellos se concede un alto valor al éxito personal, el consumismo, el materialismo y la racionalidad tecnológica. Es decir, personas que les gusta traer el gadget de moda, que saben manejar perfectamente bien la última tecnología, o que incluso prefieren la autorrealización antes que satisfacer otras necesidades, de acuerdo a la pirámide de jerarquización de necesidades de Abraham Maslow, por ejemplo. Y también encontramos otro segmento no menos interesante, que es el ambientalista. Compradores que están dispuestos a pagar más por productos orgánicos e incluso por aquellos que están empacados en materiales reciclables o incluso biodegradables. Ya hay mucha gente que se preocupa por el medio ambiente. Las nuevas generaciones, los niños de hoy, que en algunos años serán adolescentes y adultos, ya están naciendo y están creciendo con esa conciencia de tipo ambientalista. En cuanto a los estilos de vida, hay que ubicar perfectamente bien que son las formas en las que la gente decide vivir. Y estos estilos de vida, por lo regular, se clasifican en 3 momentos o en 3 apartados importantes: sus actividades, sus intereses y las opiniones. En estos 3 rubros o en estos 3 ámbitos se maneja o se puede identificar cuál es el estilo de vida que se tiene para manejar precisamente esta cuestión. Bien, estamos a unos minutos de terminar nuestra sesión. A mí me gustaría que ustedes revisaran junto conmigo el siguiente video. Este video es para reforzar lo que hemos platicado en esta primera parte y que también podremos manejar en algunos momentos como complemento a nuestra siguiente sesión. Este video se llama La Hora de la Verdad y es el mensaje de la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Es un mensaje muy interesante donde se hablan de aspectos tanto sociales y la perspectiva que se tiene en Latinoamérica precisamente para el crecimiento de sus países. Los invito a ver entonces el siguiente video, regresamos y comentamos para cerrar nuestra sesión. América Latina y el Caribe se están recuperando muy rápidamente de la crisis que se inició en el 2008. Y esto es gracias fundamentalmente a que son economías fundamentalmente exportadoras de bienes primarios. Y el precio de los commodities a nivel internacional ha sido favorable. Y también, desde luego, el gran dinamismo de China y Asia, que ha sido el motor que ha activado a toda la economía mundial. Pero en nuestra región, la verdad, es que hay problemas estructurales que no hemos logrado resolver y hay uno fundamentalmente que es el que más preocupa a nosotros, la CEPAL, que es la desigualdad. Nosotros somos el continente más desigual del mundo, aunque no el más pobre, y por lo tanto hemos hecho de nuestra ruta de navegación el tema de la igualdad. ¿Por qué hemos hecho este tema tan central? Bueno, en primer lugar porque creemos que hay que llegar al fondo del tema, y el fondo del tema está en la estructura productiva de esta región. Es decir, que tenemos que acercar más a las grandes empresas con la pequeña y mediana empresa a partir de mayor innovación, mayor ciencia, tecnología, y lograr entonces que se genere empleo productivo, empleo con derechos. Empleo con derecho a salario mínimo, a un derecho a asociación colectiva, a negociación colectiva, a capacitación, a protección social, es decir, ciudadanos con derecho.
Y en tanto logramos esta convergencia productiva y territorial, porque también hay que acercar a los territorios más pobres con los más ricos, esta convergencia territorial productiva con pleno empleo, se requiere sostener a las poblaciones más vulnerables a paso y medida que se va avanzando en la otra política productiva. Y para ello se requiere un Estado fuerte, un Estado, no más Estado, no cualquier Estado, pero un Estado que sea de mejor calidad, un Estado que le apueste a largo plazo, que le apueste a la igualdad, con visión y con profundidad en materia de ciencia, innovación, tecnología, industrialización, con instituciones, con una banca de desarrollo que apoya a la pequeña y mediana empresa y sobre todo un Estado que construya una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad para lograr un pacto social que permita a la colectividad generar los bienes públicos globales, nacionales y locales de todos, del interés de todos, y sobre todo que tengamos una mirada hacia la próxima generación y no hacia la próxima elección. Eso es lo que estamos tratando de hacer en la CEPAL. Como ustedes pudieron observar, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL habla de dos puntos bien importantes, dos puntos esenciales, que es la desigualdad en países de América Latina, en donde existe precisamente esta desigualdad, pero donde no precisamente todos los países son pobres en extremo. Y buscan precisamente esta participación y esta vinculación para ayudar a quienes no tienen derechos en cuanto a trabajos, para darles protección como trabajadores y que esto impulse precisamente la productividad y que también esto lleve a desarrollar mejores mercados. Muchas instituciones, muchas organizaciones, tal es el caso de CEPAL, se están preocupando sobremanera precisamente del desarrollo integral de los países, no solamente de América Latina, sino de otras regiones del mundo. Esto también pues es parte de las fuerzas externas, es decir, las organizaciones, las empresas, las instituciones también deben fijar y poner su atención en este tipo de organismos que se están preocupando con estudios y con investigaciones formales, qué es lo que sucede en otros países y cuáles son las oportunidades que se deben aprovechar. Para la siguiente sesión abarcaremos la segunda parte de nuestro tercer tema en cuanto a lo que es el análisis del medio ambiente externo. Yo los veré en la siguiente sesión.